¿Qué opinas tú de un debate que es muy controvertido, pero a la vez considero que es muy necesario, que es la inclusión de deportistas transexuales en los deportes femeninos? Creo que lo he contado más de una vez en este podcast. En una ocasión vi un documental en el que salía una nadadora estadounidense, que era la mejor nadadora que había en Estados Unidos, que se había preparado toda su vida, y salía en ese documental absolutamente rota, porque habían incluido a un nadador, a una nadadora transexual, que como nadador masculino era mediocre, pero dentro de la competición femenina tenía una ventaja clara y se convirtió además con mucha diferencia, en el primero por delante de esta mujer que se había estado preparando toda la vida y que era una nadadora excepcional. Eso es horrible, o sea, me pareció muy triste. Claro, es que partes con ventaja biológica, quieras o no. Has nacido de una manera. Entonces creo que no es igualitario. Es triste porque al final es una persona que quiere practicar deporte. Pero hay que hacer excepciones y si no competiciones. Pero está claro que no todo vale. ¿Esto ha llegado a la halterofilia? Sí. No lo sé. Sí, ha pasado en halterofilia. Sí, pasó en Tokio 2021 en categoría súper femenina. ¿En los Juegos? Sí. Lo que pasa que, fue como una polémica y después la chica, que ahora es chica, pues se blanqueó. Blanquear significa que haces todo nulo y no puntúas. Ajá. Pero claro, o sea, es que nació hombre y se nota porque llevaba poco tiempo y realmente pues las marcas que hacían no eran normales. Entonces sí que es verdad que hubo una controversia. A nadie le gustaría que le ganaran así. Se tiene que regular, se tiene que ver, no es como, vale, aquí todo vale, es que no vale todo. Considero que no vale todo. Yeah. Porque una posibilidad sería medir los niveles de testosterona, pero aún así, entre competidoras, los niveles de testosterona serán diferentes. Cada persona. Claro, yo considero que se puede hacer una competición paralela, igual que están los Juegos Paralímpicos. Pues lo mismo. Al final tiene que ser todo en igualdad de condiciones. Y si yo he nacido hombre, no estoy en igualdad de condiciones con una chica que ha nacido mujer. Por mucho que queramos incluir y demás. Pero hay que ser realistas también, porque a esa persona que tú estás incluyendo, yo llevo entrenando X tiempo para que venga ahora otra persona que de repente se ha cambiado, Porque siempre está el debate cuando un hombre nacido se ha convertido en una mujer y quiere competir con mujeres, pero al revés, ¿por qué no se da el debate? Porque tienes los de perder, porque no vas a competir directamente. Claro. ¿Y cómo está ese tema ahora mismo? Pues lo desconozco, porque en halterofilia se dio ese caso y ya no conozco ningún otro caso, pero es muy injusto. ¿Notas preocupación entre tus compañeras en cuanto a esto? No tanto porque no hay tantas personas realmente. A lo mejor sale una, el porcentaje es 0,0, es muy pequeñito. No es como constantemente. Porque si fuera constantemente es como, ¿qué pasa aquí? ¿No? E inclusive al contrario, volviendo a Londres 2012, la que supuestamente ganó y quedó medalla de oro, se convirtió en un hombre. O sea, se convirtió hizo el cambio después. Sí, porque al final... de mujer a hombre. Y esto pasa. Hay diferentes documentales que, claro, te has hormonado tanto que tú cambias. Y cambias hasta tu manera de pensar. De hecho, te empiezan a gustar las personas de tu mismo sexo. O sea, esta persona, debido al doping, debido a la cantidad de hormonas masculinas que utilizó para poder imponerse en su deporte, como que se vio dominada por esas hormonas. Y se cambió. Está claro que se cambió, pero ya no sé si ha sido por eso. Aquí tendríamos que hablarlo con un experto en... Pero bueno, se cambió el nombre y todo. Alexander. Y antes era Natalia. Bonito nombre, pero no tenía ni idea. Sí. Entonces, claro,